Para este laboratorio de química trabajaremos con el descenso crioscópico y experimentaremos con este mismo, pero a su vez debemos entender que este es perteneciente a las propiedades coligativas de las soluciones. Por definición, son aquellas propiedades físicas que presentan una solución, las cuales no dependen de la naturaleza del soluto, sino de la concentración del mismo en la solución o simplemente del número de partículas de soluto presentes en la solución. Estas propiedades son características para todas y cada una de las soluciones y no dependen tampoco de las características del solvente. Entre las propiedades tenemos la variación de la presión de vapor, la disminución del punto de congelación, el aumento del punto de ebullición y la presión osmótica. La propiedad de la variación o descenso de la presión de vapor depende de la cantidad de moléculas de soluto en una solución, o en otras palabras, de la concentración del soluto. Esto es porque estas moléculas de soluto chocan con las de solvente para impedir que éstas pasen de líquido a vapor. Es por eso que mientras más soluto se añade, menor va a ser la presión de vapor. Un ejemplo de esta propiedad se puede apreciar al agregarle azúcar a un café, ya que con esto empezará a salir menos vapor. Luego está la propiedad de elevación ebullioscópica, o aumento del punto de ebullición, que trata de, como dice su nombre, elevar el punto en el cual ebulle un solvente. Esto se logra mediante la adición de un soluto. Es así como lo normal es que el punto de ebullición de una solución sea más alto que el de un solvente puro. Un ejemplo muy común y cotidiano de esto es cuando se añade sal al agua, lo que genera que esta solución tenga un punto de ebullición por sobre los 100 grados Celsius, que sería lo normal al intentar ebullir agua. Por otro lado, la propiedad de la presión osmótica está claramente conectada con el proceso de osmosis, el cual se entiende como el paso del solvente a través de una membrana semipermeable. Como propiedad coligativa, dice que un soluto ejerce presión osmótica al enfrentarse con el solvente solo cuando no es capaz de atravesar la membrana que los separa. Entonces, la presión osmótica en una solución sería la misma que la presión necesaria para evitar la entrada de agua cuando ésta está separada del solvente por una membrana semipermeable. Un ejemplo en la vida cotidiana está el alinear la ensalada con sal, ya que gracias a la diferencia de concentraciones de soluto en el alimento, este se deshidratará rápidamente. Luego de haber resumido las otras tres propiedades coligativas, podemos pasar a la principal del video, la cual vendría siendo el descenso crioscópico o la disminución del punto de congelación. La explicación del principio se debe a la disminución de la temperatura del punto de congelación que experimenta una disolución respecto a la del disolvente puro, por lo cual dentro del descenso crioscópico hay que tener en cuenta que es una propiedad coligativa, como dijimos anteriormente. Es decir, la magnitud del descenso solo depende de la naturaleza del disolvente y de la cantidad de soluto disuelta. Dicho de otra manera, cualquier soluto en la misma cantidad produce el mismo efecto. En relación a la explicación del fenómeno, la disminución crioscópica se puede explicar mediante la variación de entropía, es decir, la medida de desorden del sistema. En el caso del líquido, nos encontramos en desorden debido a que las partículas, ya sean las moléculas, los átomos, los iones, no logran ocupar un lugar determinado ya que éstas están en un movimiento. Y además de las partículas líquidas de movimiento, también lo están las partículas del soluto, lo que produce que el sistema esté aún más desordenado. En el caso de los sólidos, no nos encontramos en desorden, ya que estos ocupan una posición fija y solo vibran. Con ello podemos entender que las temperaturas de congelación de las disoluciones son siempre menores que las del disolvente puro, debido a que la disolución tiene más desorden que el disolvente líquido puro. Es decir, a mayor concentración de soluto, mayor desorden, mayor entropía en la disolución y por lo tanto, menor temperatura de congelación y un mayor descenso crioscópico. Para probar esta propiedad coligativa, denominada descenso crioscópico, y realizar este experimento necesitamos un vaso con agua pura, un cubo de hielo, un hilo y sal. Con la sal, el hielo se disuelve de una manera más rápida, logrando bajar la temperatura por debajo de los 0 grados Celsius. En unos segundos, el agua, la cual está en contacto con el hielo, se congela por el inminente descenso de la temperatura, lo cual genera que el hilo quede fijado al hielo. El agua, en su condición normal, funde a 0 grados Celsius, pero al añadirle sal hace que este punto de fusión disminuya por debajo de los 0 grados. Existen algunos casos que al añadir una gran cantidad de sal a la disolución, ésta es capaz de llegar hasta los menos 23 grados Celsius. Por lo que podemos decir que acerca del resultado de nuestra experimentación, se puede concluir que en una primera instancia, que al añadir un soluto a un disolvente se logra formar una disolución cuyas propiedades coligativas son distintas a las del disolvente puro. Por lo que se podría decir que en cuanto mayor sea la concentración de sal, más bajo será el punto de fusión de la disolución. A su vez, debemos entender que esta propiedad logra tener utilidades en nuestro día a día, como por ejemplo la de añadir sal al hielo para lograr
enfriar los refrescos de una manera más rápida y también añadir sal a las carreteras para evitar que se forme el hielo en estas.